En los últimos días los venezolanos han sido noticia, especialmente quienes están en Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump hiciera el inicio de las deportaciones a quienes no están legalmente allá en Estados Unidos. Recientemente 238 de estos venezolanos fueron deportados hasta El Salvador y supuestamente son miembros del Tren de Aragua, pero familiares de muchos de ellos dicen que esto es totalmente falso y en muchos casos incluso no tienen antecedentes penales y los habrían detenido solamente por tener un tatuaje. Pero uno de esos casos los vamos a conversar hoy con Joana, quien es una venezolana que está en Colombia y su sobrino fue detenido, está en El Salvador y ella nos va a contar más. Joana, bienvenida, es Reviral y bueno, lamentable que tengamos que conversar por esta situación. Agradecida por servir de intermediarios y que nuestra situación se escuche a nivel mundial. Bastante angustiada, muy angustiada. Me han visto ya en muchas noticias, en muchas redes sociales. He hecho hasta lo imposible para que mi voz se escuche en cada rincón del mundo y nuestra situación. Como ya lo he dicho anteriormente, el caso de mi sobrino, él viajó legalmente a los Estados Unidos. Él viene de una familia honrada, siempre hemos cumplido con la ley y con el temor de que sucediera todo lo que está pasando, se hicieron los trámites legales para que él viajara en condición legal para allá y con el apoyo de la organización Movilidad Segura se hizo exitoso y él logró entrar a los Estados Unidos como núcleo familiar con su mamá y sus dos hermanitos menores. Cuando llegaron a Houston, al aeropuerto de Houston, a él lo detienen por el tatuaje que él presenta en el brazo, exactamente un reloj. Y le comentaban a mi hermana que por ese reloj era que por el tatuaje lo estaban relacionando con una banda venezolana. Bueno, en medio de mucha angustia y todo, también le dieron algo de tranquilidad a mi hermana porque le mencionaban que si él no tenía ningún antecedente ni nada de que lo relacionara con esa banda, no había ningún problema. Eso nos dio algo de tranquilidad dentro de la angustia, pero no fue así, pasaron los días, las semanas y nada, él seguía detenido. Se le buscó un abogado, se hicieron todos los trámites posibles, se inició para tramitar un parol humanitario, se le fue negado. Posteriormente se hicieron los trámites para una fianza. Usted tiene conocimiento de eso, de que cuando se paga fianza es cuando efectivamente se ha cometido un delito, ya sea que hayan incumplido alguna ley allá en el país, que hayan entrado ilegalmente, bueno, en fin. En el caso de él también fue imposible por ahí porque él no había cometido ningún acto criminal y por ese lado tampoco fue posible la fianza. Por última opción, se nos dio la opción del asilo. Actualmente, actualmente le pido a usted que tiene más, es más conocedor de la ley, que por favor me aclare. Tenemos entendido cuando ellos están en proceso de asilo, no es posible que ellos sean deportados ni trasladados. Él tenía la última audiencia la tenía el 1 de abril. No había nada que lo relacionara a él con el Tren de Aragua, solamente su tatuaje. Estábamos ya algo tranquilos porque teníamos la plena fe en Dios y la convicción de que el niño iba a salir. Ya hoy se cumplen 6 días, 6 días que no tenemos razón de él por ningún lado. Él llama a mi hermana, que es el contacto directo de él, hace 6 días en la madrugada, si no me equivoco, fue el jueves en horas de la madrugada, para notificarle que iba a ser trasladado, pero él sentía mucho miedo. Él le dijo a mi hermana que sentía mucho miedo. Mi hermana le decía que tranquilo, que todo iba a estar bien, que ya quedaba poco para el asilo y desde ese día no sabemos más nada, no sabemos absolutamente nada. Hemos pedido que nos den acceso a los supuestos listados que hay, nada. Hasta el día de ayer en la mañana, él aparecía en sistema que estaba en el centro penitenciario de Hidalgo, que es frontera con México, hasta ayer en la mañana. Sin embargo, él aparecía en sistema, pero era de manera ficticia.
porque cuando se lograron comunicar directamente con el ICE, se dieron cuenta de que no, efectivamente él no estaba ahí, pero en sistema aparecía ahí. ¿Y Ya dónde ayer, está? ¿cómo? ¿Dónde está? ¿Qué les han dicho? No sabemos nada. Desde ayer en la mañana, él ya dejó de aparecer en ese registro que supuestamente aparecía allá. Él llegó allá, al centro penitenciario de Hidalgo, sí se llama. Y de ahí él llamó a mi hermana en la madrugada del jueves a comunicarle de que iban a ser trasladados. Desde ese momento no supimos más nada. Él mantenía, según el sistema, ahí, pero desde ayer ya no sale en el sistema. Aún estando en el sistema, mi hermana intentó comunicarse y certificaron de que ya no estaba ahí. Hemos estado, bueno, mi hermana ha estado comunicándose con el abogado, ya a última hora ya el abogado le dijo que no, que ya se comunicaran directamente con su secretaria, que él le podía colaborar solamente con el trámite legal de asilo, más él no era responsable de ubicar a mi sobrino, que a él se le escapaba de eso de las manos. Después de todo esto, de esta incertidumbre, bueno, amaneció, eso le estoy hablando hace 2 días, que fue cuando empezaron las noticias de todas las personas deportadas. Ese día en la noche, yo le digo a mi hermana que tranquila, que yo estaba segura de que eso de que se decía que los iban a trasladar a El Salvador no estaba en nuestra situación, porque Josneider es un joven sano que no tiene antecedentes penales, que yo asumía que para allá iban puros criminales. Pero se inició esta pesadilla cuando empiezo a ver todas esas noticias de esas personas inocentes que llegaron allá a El Salvador sin antecedentes penales, solamente por tener un tatuaje. No sabemos dónde está, no sabemos si fue deportado a El Salvador, no sabemos si está en Estados Unidos todavía, que ya suponemos que en Estados Unidos no está porque no sale registro de él por ninguna parte. Teníamos, supuestamente, porque no hay certeza de eso, no tenemos certeza de eso, de que hay otro vuelo que supuestamente está en México con un grupo de venezolanos que van a ser deportados entre hoy y mañana, pero también nos comunicaron, tampoco tengo certeza de eso, de que esos jóvenes se comunicaron ya con sus familiares para que los recibieran en Venezuela. En el caso de nosotros, no hemos recibido ninguna noticia. Yo estoy acá en Colombia, en la ciudad de Cúcuta. Ayer visité todas las ONG, todos los organismos, la Cruz Roja, ACNUR, fui a OIM y eso ya está cerrado. Y nada, ellos fueron muy, muy empáticos conmigo, entre lágrimas en sus ojos y abrazos. Me decían que deseaban ayudarme, pero que la situación se escapaba de sus manos, que tal vez para nosotros, en ese caso para mí, que se le estaban violando los derechos a mi sobrino, para ellos allá en Estados Unidos no, porque ellos son autónomos en sus leyes, para lo que para nosotros es injusto, para ellos tal vez sea justo. Y me decían que no, incluso los de ACNUR me colaboraron, me pidieron los datos de mi sobrino, trataron de buscarlo en una base de datos que ellos tienen allá bastante extensa y nada. Unos minutos antes de conectarme contigo, mi hermana me estaba comentando de que recibió una llamada de ACNUR, pero de Ecuador, porque ellos viajaron como núcleo familiar, pero desde Ecuador hasta Estados Unidos. El ACNUR de Ecuador han estado muy al pendiente de la situación. Le pidieron unos datos ahorita a mi hermana hace unos minutos y que van a intentar comunicarse con las entidades de allá de Estados Unidos para ver si logran saber dónde está mi sobrino, porque no sabemos absolutamente nada, 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 nada. Joana, ¿nos recuerdas cuál es el nombre completo de tu sobrino y la edad de él? Mi sobrino se llama Widmer Josneider Helvis Sanguino, 24 años. Y como no tienen noticias de él, desconocen de su paradero, temen quizás que les haya pasado algo peor. Mire, yo temo porque es que, como le digo, no tengo certeza de eso. He tratado de no ver tantas noticias porque eso me descontrola más, me llena de angustia. Mi esposo es el que ha tenido acceso a los videos que han compartido de El Salvador, porque yo no he sido capaz de visualizar ni siquiera el primero.
Mi hermana está en las mismas condiciones. No, no sabemos, no sabemos nada. Joana, cuéntanos un poco de Joe Schneider. ¿De qué parte es él en Venezuela? A sus 24 años, ¿a qué se dedica? Cuéntanos cuándo fue detenido, porque nos cuentas, nos estabas diciendo que él fue detenido desde hace algún tiempo, ¿no? Sí, señor, él fue detenido hace 6 meses. Apenas estaba ingresando a Estados Unidos al aeropuerto de Houston. Ahí mismo fue detenido. Desde ese momento no salió. ¿Quién es él? John Schneider. John Schneider es un niño sano, es un niño que teme a Dios, que tiene a Dios en su corazón. Todos los que lo conocen pueden dar fe de eso. Nunca, nunca ha estado relacionado ni siquiera con una pelea callejera. Nunca en su vida ha tenido siquiera un cigarrillo en su boca, ni mucho menos un arma, cualquier cosa de esa. Nunca, nunca, nunca es un muchacho de valores, decente, trabajador, honrado. En Venezuela era un estudiante, estudiaba en el U de San Cristóbal, por situaciones del país le tocó abandonar su carrera. ¿Qué estudiaba él? Posterior, ¿cómo? ¿Qué estudiaba? Ingeniería, ingeniería electrónica, si no me equivoco, era lo que él estudiaba ahí en el U de San Cristóbal. Después de que por cuestiones del país no se pudo continuar, yo tenía una heladería en Ragompalia. Él iba, estaba allá conmigo, trabajaba conmigo, él sabe todo lo que es heladería, todo lo que es coctelería, comida rápida, arreglos, decoraciones. Mi gente hermosa de Ragompalia, los que me están escuchando saben y pueden dar fe de eso. Ellos veían a mi niño allá trabajar honradamente conmigo. Después él viajó a Ecuador. Allá también tuvo la oportunidad de trabajar en una internacional de, creo que era elaborando maletas y todo eso. Allá trabajó unos meses y fue cuando estando en Ecuador se hizo el trámite con la organización para viajar a Estados Unidos como núcleo familiar. ¿En Él qué es un año se muchacho fueron sano. ellos a Ecuador? ¿Y en qué ciudad de Ecuador estaban ellos? ¿En qué ciudad de Ecuador? Si yo no me equivoco, creo que estaban en Quito, si no me equivoco. ¿En qué año? ¿Cuándo se fueron ellos a Ecuador? Ellos a Ecuador se fueron y no, de momento desconozco las Pero fechas. el año más o menos. Ellos se fueron para Ecuador, calculo yo, hace un año más o menos, diría yo, año y medio, más o menos. Y se fue él con su mamá y su hermana. Se fue él con su mamá y sus dos hermanos, sus dos hermanos. ¿Son mayores, son menores? Sí, son menores que él. Su mamá trabajó en Ecuador como niñera. Ya mi hermana estaba en Ecuador, ella ya estaba adelantando todos esos trámites con la organización para que viajaran de manera legal allá hacia los Estados Unidos. También, si me están escuchando gente de Ecuador, compañeros de trabajo de mi sobrino, Wismer John Neider, Ángel Bizandino, compañeros de mi hermana allá en Ecuador, los jefes de mi hermana, los papás de las niñas que ella cuidaba, que la quieren mucho y le dicen tía, allá en Ecuador, que para mi hermana son como sus hijas. Les quiero pedir a través de este medio que si me escuchan y conocen a mi sobrino y dan fe de que es una buena persona, comenten, por favor, comenten, den testimonio de que todo lo que decimos es verdad, de que en su corazón no hay maldad, por favor. Sí, Joana, y precisamente eso te quería decir, porque has hablado muy bonito de tu sobrino, de la gente que lo conoce, pero quizás también hay muchas personas que han juzgado a muchos inocentes que han sido detenidos, que han enviado a México, que han enviado a El Salvador o directamente los deportaron a Venezuela. Pero en este caso ni siquiera tienen noticias de él, no saben dónde está y mucha gente los puede estar juzgando. ¿Qué decirle incluso a esos mismos venezolanos que sin conocer, sin tener nada, sin saber nada de estas personas, los están jugando y les dicen, sí, son delincuentes, son parte del Tren de Aragua? Yo trato de evitar todo lo negativo y eso lo invito a todos a que nos alejemos de todas esas expresiones negativas y los invito como seres humanos empáticos
que si van a salir palabras de nuestra boca, sean palabras de sanación, sean palabras de amor, sean palabras de apoyo, sean palabras de solidaridad. Esto va dentro de mi situación y por encima de cualquier situación que se presente. Los invito a todos los seres humanos que si vamos a expresar una palabra sea de apoyo, si tenemos algo negativo para decir y no tenemos certeza de eso, les invito a que tomen silencio, porque no tienen idea del daño que hacen. He leído, como le digo, evito, pero sin embargo es inevitable. Hay personas que comentan, me dan redes. Gracias a todas esas personas de buen corazón es que hoy usted y yo estamos conversando, porque el mensaje ha llegado a todas partes del mundo. Entonces es inevitable, pues obviamente hay personas que me dan información y todo, y es inevitable no visualizar esos mensajes negativos. ¿Qué sucede? Para nadie es un secreto que sí hay venezolanos que han sido delincuentes, sí hay venezolanos que han venido a delinquir, incluso yo he sido víctima de hurto y los que me han hurtado han sido venezolanos. Pero eso no nos hace de que todos seamos malos. Lamentablemente en nuestro país la situación de tatuajes es una cuestión de cultura que en otros países no es bien visto. Lamentablemente, el caso de esta banda criminal que ellos usan la identificación de tatuajes, se tatúan algunas cosas en específico para identificarse entre ellos. Lamentablemente, mi sobrino hizo una mala elección en su tatuaje, una mala elección de adolescente, de joven. Y hoy en día, pues lamentablemente ese reloj es un símbolo que relaciona a todos los del Tren de Aragua. Pero como les digo, no todos son iguales. He visto mensajes, mucha xenofobia, mucha xenofobia. Por tener una nacionalidad no somos criminales, somos gente buena, somos gente honrada, ¿Dónde somos tienes? gente que tenemos algo en nuestro corazón. Algo muy importante que quiero decir, mi sobrino es andino, somos del estado Táchira, de los Andes venezolanos. Quiero escuchar en los comentarios que me digan cómo somos los andinos, que nos digan cómo los han recibido ustedes cuando pisan la casa de un andino, que le digan cómo hemos sido solidarios nosotros los andinos. Somos gente de bien, con esto no estoy diciendo que todos los andinos somos buenos, no, pero sí su gran mayoría. Somos de un pueblo del estado Táchira Rubio, de un pueblito hermoso que se llama La Colina. También invito a todos los docentes de mi sobrino, sus compañeros de estudio, sus vecinos, los de la comunidad, todos los que lo conocen y nos conocen a nosotros, que por favor den sus aportes positivos, que den fe de que es un muchacho de bien. Por, Joana, hablaba de ese tatuaje del reloj. ¿Dónde lo tiene tatuado? en el brazo, acá en el brazo, él tiene el tatuaje del reloj. ¿Y desde cuándo se tatuó él ese reloj? Ya hace muchos años. Sé que cuando él se lo tatuó, todavía, todavía ni siquiera se escuchaba del Tren de Aragua, ni siquiera se escuchaba, porque todas esas pruebas se le enviaron al abogado. Se le enviaron al abogado de cuando él se tatuó, todavía ese Tren de Aragua ni siquiera se escuchaba. Eso fueron unas pruebas que se le presentaron al abogado del tatuaje con las fechas y todo de que él se tatuó. No recuerdo en este momento exactamente la fecha, fue ya hace rato, antes del 2000, no recuerdo exactamente en este momento, pero sí sé de que esas pruebas se le enviaron al abogado para certificar de que mi sobrino se había tatuado mucho antes de que esas bandas criminales existieran. Obviamente. Mira, me hablabas de que él estuvo preso desde hace 6 meses. ¿Tú lograste hablar con él mientras él estuvo preso? No, pero sí con su No, no, mamá logró hablar en este con tiempo. mi hermana, sí, ella ¿Qué le dice tu daba, hermana que él le comentaba desde la cárcel? ¿Cómo estaba viviendo allí? ¿Cómo lo trataban? ¿Qué le decían? pues, que tenía mucho miedo, que ella quería que todo eso se acabara,
Y mi hermana le decía que paciencia, que todo iba a estar bien, que ella iba a hacer lo posible para sacarlo de ahí, que no debía nada, que tranquilo, que se estaba haciendo el proceso con el abogado y cada vez que tenía una fianza la aplazaban, pasaba algo y él pues volvía a decaer nuevamente. Mamá, pensé que ya hoy me iba de aquí. Y mi hermana, que tuviera paciencia. De igual forma nosotros somos tres hermanos, mi hermano mayor que es en Venezuela, mi hermana que se encuentra allá en los Estados Unidos y yo, pero damos la vida por ese niño. Y además el hecho de tener un abogado que lo está defendiendo, me imagino que eso también les está generando gastos. ¿Cómo están haciendo con esos gastos para el abogado y para todo lo que incumbre todo este caso? De todo, de todo, de todo, de todo nos han colaborado. Como podemos, también ayudamos a mi hermana allá, gracias a Dios, con la organización con la que viajó mi hermana. Ellos se encargan de ubicarlos a ellos en un trabajo y todo. Ella está trabajando allá también con lo poco que recoge el trabajo. El niño también tiene allá unos familiares. Ellos también les han colaborado. De una y otra manera se han podido cubrir de una u otra forma los gastos del abogado. Se ha hecho todo lo humanamente posible, todo, mire, todo, 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 todo. Y Pero al niño el se le han papá volado de él, todo. el papá de él está en Estados Unidos ¿Cómo? también, el papá del muchacho está en Estados Unidos también, No, solamente fue su mamá con sus dos hermanos. El papá se encuentra en Venezuela. ¿y el papá qué dice? ¿O son familias que están separadas, no tienen contacto? No, sí, claro, ellos, pues sus papás están separados, pero sí tienen contacto, por supuesto. Incluso la tía que está en Estados Unidos es hermana de su papá. Ellos también han estado muy al pendiente. Tiene una tía hermana de su papá en San Cristóbal, también ha estado muy al pendiente. El papá no es de manejar mucho redes sociales ni nada de eso, pero en nombre de él pues se han movido sus hermanas y todo, pero está devastado. Incluso cuando ellos se fueron, él lo llevó y todo, cuando él viajó, y él no quería que se fuera, le decía, pero pues él le tocó irse, se fue y bueno. No supimos más nada de él. No, lamentable esta situación, Joana, que así como ustedes, seguramente hay muchas familias venezolanas que están pasando por lo mismo, por una situación similar, que tal vez no tengan nada que ver con delincuencia simplemente por tener un tatuaje y la justicia, las pruebas que ustedes puedan presentar, así lo darán a conocer. Nada, yo quiero agradecerte por estos minutos, estoy seguro que en cualquier momento van a tener noticias que sean positivas, así sea que lo deporten a Venezuela, pero que esté bien porque la angustia es muy grande, Demasiado grande. No sé si usted me da el espacio rapidito por para supuesto. enseñar los antecedentes penales. Aquí enseño de que está la apostilla y los antecedentes penales apostillados. Todo esto se presentó allá de que él no tiene ningún delito y nada, nada, nada. Esto, esta transmisión va a tener mucho alcance. Quiero hacerle un llamado también muy brevemente al presidente Bukele, pedirle de corazón que nos ayude. Yo entiendo cómo él protege con esa armadura fuerte su país para que esté libre de todas estas malas acciones. Lo entiendo y lo comprendo y lo respeto. Sé que lo único que quiere es proteger a su país. A él le dieron una orden que abriera las puertas para recibir criminales y él las abrió. ¿Qué es lo que él desconoce? Que entre todos esos criminales hay mucha gente inocente. Yo respeto, presidente, yo respeto su cultura, respeto su ideología, respeto sus leyes, pero tengo la plena convicción de que usted tiene a Dios en su corazón. Usted no es un ser malvado, usted tiene temor de Dios, presidente. Usted es un ser justo que va dirigido a la norma. Pero por favor, le suplico, le imploro que estudie detalladamente todos los casos de todas estas personas. Tome mi voz como la voz de todas aquellas familias que de una u otra manera no han podido hablar. Tome mi voz en nombre de todos esos venezolanos inocentes. Por favor, presidente, se lo imploro. Yo sé que usted es un ser de luz.
Yo sé que usted tiene a Dios en su corazón y yo sé que Dios le va a dar las respuestas de todo. Yo sé que Dios le va a dar la sabiduría y le va a dar las herramientas necesarias y le va a poner todo en sus manos para que usted sepa cuáles fueron esos venezolanos que usted tiene allá, que son completamente inocentes. Le pido de por favor que se apiade de nosotros. Para nuestro país la cuestión del tatuaje es cultura. Comprendo que para ustedes es algo completamente diferente y lo respeto. Pero por favor ayúdeme, ya no puedo más, ya no podemos más, ya nos estamos volviendo locos. Se lo pido, no tenemos registro de él por ningún lado. Por Y favor, estoy seguro, Joana, que esa súplica que estás haciendo a Dios va a traer seguramente noticias próximamente. Eh, una mujer y seguramente la familia también muy aferrada a Dios, a la fe que puedan tener al Padre y bueno, a lo que pueda ocurrir. Joana, nuevamente muchísimas gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Y pues nada, estaremos en contacto para recibir buenas nuevas seguramente. muchas gracias, Dios le bendiga por esta gran labor. Por favor, colabórenos para que mi voz y la voz de todos llegue a todos los rincones del mundo, por favor. Gracias. Bueno, ahí escuchaban ustedes palabras de Joana Sanguino, quien tiene a su sobrino de 24 años de edad detenido estaba detenido en Estados Unidos, ahora no tienen noticias de él, no saben qué va a pasar y así como ella, muchísimas otras familias venezolanas. A ustedes, como siempre, gracias por estar pendientes allí. Recuerda que si no te has suscrito es muy fácil, suscríbete, comenta acá en el canal para seguir creciendo, para seguir informándoles y ayudando a otras personas. Nos vemos en una próxima oportunidad.